Hola a todas y todos, buenas tardes. Hola María Paula, Magda, Juan Carlos, Edwin Isidro, Eddie Ferney, Luisa, Fernanda, ¿cómo están? Hola, profe, buenas Buenas tardes. tardes, buenas tardes. Es, bueno, espero estén todos muy bien y todas muy bien, porque faltamos poquitos por ingresar a la clase, pero bueno, esta mañana también tuve una clase con poquitos estudiantes. Entonces, nada, arranquemos el día de hoy. ¿Quién tiene la lectura asignada para hoy? La exposición. María Paula y Juan Montes, profe, ya empiezo a compartir. Listo. Dale, claro que sí, gracias. Antes de que arranques y te vayas preparando para la exposición con Juan Carlos, recordemos que hoy en 8 días tenemos nuestro primer quiz y va a ser quiz de la clase del día de hoy. Entonces, para que lo tengan muy presente. Entonces, después de la exposición, arranco yo y el quiz sería de en 8 días no tenemos clase por el quiz. Y Ok. de hoy en 15 veríamos la reforma pensional. Y para el 18 de julio también tener el otro quiz, según nuestro programa, y ahí ya cerraríamos con el 30% de la clase y ya ahí nos quedaría unas clases del 25 de julio, del 1 de agosto, del 8 de agosto y del 15 de agosto para tener el examen final el 22 de agosto. Listo, entonces si quieres, así arranquen, María Paula, por favor. Listo, buenas tardes para todos. El tema que hoy abordaremos es la edad de pensión en Colombia y pues el debate jurídico que existe alrededor de la diferencia de edades establecida pues para los hombres y para las mujeres. Actualmente pues las mujeres pueden acceder a la pensión de vejez a los 57 años y los hombres a los 62 años. Aunque pues esta diferencia parece pues un simple requisito legal, pues desde el derecho constitucional y el derecho de la seguridad social, pues surgen importantes interrogantes relacionados pues con el principio de igualdad. Por eso creo que la pregunta que orientará nuestra exposición es, ¿la diferencia de edades constituye una medida de protección hacia las mujeres o representa un trato desigual que debería replantearse? Entonces, el punto de partida, ¿por qué existe una diferencia de edades? La diferencia de edades fue establecida por la Ley 797 de 2003, que pues lo que hizo fue modificar el sistema general de pensiones y fijó pues las edades actualmente vigentes. Sin embargo, pues el debate va mucho más allá de mencionar la norma. Desde el derecho, yo creo que debemos preguntarnos si esta diferencia tiene pues una justificación constitucional y social. Precisamente, pues este tema nos lleva a reflexionar sobre el alcance del principio de igualdad y sobre pues la posibilidad de que, de que nosotros pues establezcamos tratamientos diferentes cuando pues existen razones objetivas y pues también constitucionalmente relevantes. Ruta de análisis. ¿Qué busca responder este estudio? El documento que tuvimos que estudiar busca analizar pues los antecedentes históricos de la edad de pensión en Colombia y pues representar las dos principales posturas que existen frente a este tema. Además, busca y pretende responder pues un interrogante muy importante, creo yo, para el derecho, que pues la diferencia de edad de pensión favorece la igualdad material o debería pues existir un trato idéntico para hombres y mujeres. Con esta pregunta, pues en mente le doy la palabra a mi compañero Juan para que nos explique cómo ha evolucionado el sistema pensional colombiano y cuáles son pues las principales posiciones frente a este debate.
Bueno, para entender lo que tenemos hoy, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. La evolución de la pensión en Colombia. Las primeras normas de la pensión en Colombia fueron, primero, al revisar los antecedentes históricos de las normas pensionales en Colombia, como la Ley 39 de 1903 y la Ley 114 de 1913, la autora del documento que leímos nos muestra que los nuevos desarrollos legislativos para la edad de pensión, para acceder a la edad de pensión era una sola, sin distinción de sexo. Y ya en los debates de proyectos de ley a mediados del siglo XX que dieron origen al Instituto Colombiano de Seguros Sociales, tampoco se evidenció inicialmente la necesidad de hacer una distinción de edad entre hombres y mujeres. Pero la diferencia surgió de facto en regulación posteriores con la Ley 33 de 1985 y la Ley 100 de 1993, apoyando en bases patriarcales donde se considera al hombre como el trabajador proveedor y la mujer principalmente como beneficiaria o bajo la aceptación social de que el esposo debería ser mayor que la esposa. Y acá quiero hacer una pequeña reflexión porque de alguna otra manera, de manera histórica, social y cultural, sabemos que los primeros indicios a la hora de salir a trabajar fueron los hombres, ¿cierto? Siguiente diapositiva, por favor. Iguales ante la ley, el principio que es guía en el debate. El eje central de este debate es el principio de igualdad. Desde la perspectiva constitucional, la igualdad no siempre significa otorgar exactamente el mismo trato a las demás personas. En algunas circunstancias, el ordenamiento jurídico permite establecer diferencias cuando éstas persiguen una finalidad legítima y buscan alcanzar una igualdad real o efectiva. Por eso el debate consiste en determinar si la diferencia de edades en materia penal se encuentra suficientemente justificada, y lo que vamos a ver a continuación. La primera mirada la diferencia como medida de protección, ¿cierto? Entonces, la primera postura sostiene que la diferencia de edades es constitucional y debe mantenerse. Esta posición considera que las mujeres han enfrentado históricamente mayores cargas familiares y laborales, cuidados no remunerados, además de ciertas dificultades en el mercado laboral. Por ello, permíteles pensionarse antes, se entiende como una medida de protección y de compensación frente a esas desigualdades históricas. La Corte Constitucional, mediante la sentencia C-410, de 1994, avaló la constitucionalidad de tener edades diferentes, argumentando el concepto de igualdad sustancial y aplicando medidas de discriminación positiva. Este concepto es sumamente importante. El tribunal argumentó que las mujeres han padecido una histórica situación de inferioridad económica, segregación laboral y la pesada carga de la doble jornada. ¿Qué significa esto? Las responsabilidades laborales más el cuidado del hogar. Por lo tanto, la Corte concluyó que exigir a la mujer una edad menor para pensionarse es una medida compensatoria para remediar esas desventajas sociales. Pero la otra cara de la moneda, que es lo que vamos a hablar siguiente, es la igualdad exige las mismas reglas. Como podemos observar, este debate va mucho más allá de una diferencia de 5 años. En realidad nos invita a reflexionar sobre la manera en que el derecho debe responder a las transformaciones sociales y cómo puede armonizar principios tan importantes como la igualdad, la protección especial de determinados grupos y sostenibilidad del sistema de seguridad social. Y la autora, que me parece sumamente importante para de pronto entrar en debates, al personarse 5 años antes, a las mujeres se les niega la posibilidad de ahorrar y cotizar durante un periodo más largo. Ese menor tiempo de cotización significa que el monto final de su pensión será más bajo, afectando su calidad de vida. A esto se le suma un argumento matemático y demográfico. Las mujeres tienen una expectativa de vida superior que la de los hombres, viven más años, por lo que matemáticamente necesitan un capital mayor para financiar su vejez, no uno menor. Con esas reflexiones, le quiero devolver la palabra a mi compañera María Paula. Claro que sí.
Más allá de los números, reflexión sobre el futuro pensional. Como podemos observar, este debate va pues mucho más allá de una diferencia de 5 años. En realidad lo que hace es invitarnos a reflexionar sobre pues la manera en que el derecho debe pues responder a las transformaciones sociales y cómo puede armonizarse principios tan importantes como la igualdad, la protección especial de determinados grupos y pues también la sostenibilidad del sistema de seguridad social. A manera pues de conclusión, eh, podemos afirmar que la discusión sobre pues la edad de pensión en Colombia continúa bastante abierta y sigue siendo pues un tema de gran relevancia jurídica y social. Existen pues varios argumentos válidos tanto para mantener la diferencia de edades como para también establecer una edad unificada para hombres y mujeres. Como estudiantes de derecho, consideramos que este tema pues demuestra que el principio de igualdad es un concepto muy dinámico y que pues se puede interpretar y debe adaptarse a las nuevas dinámicas y realidades sociales sin perder de vista pues la protección de la dignidad humana y los fines del Estado social del derecho. Finalmente, pues más que encontrar una respuesta definitiva, este debate creo que nos invitaría a reflexionar sobre qué entendemos por justicia, por igualdad y por protección social en el contexto colombiano. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias María Paula y Juan Carlos, muy buena la exposición de ustedes. Y ese debate que tú estás diciendo, María Paula, vamos a hacerlo acá en el salón. Y antes de darlo del salón, quiero dar un poquitico como de contexto para que hagamos el debate. Y es, vamos a imaginarnos que en paralelo está la vida de María y de Pedro. Ambos nacen el mismo año y ambos nacen el mismo día y ambos llegan a los 25 años de edad. La ley presume, bueno, a los 18 años ellos tienen que decidir si van a una institución de educación superior o no. Si ellos sí deciden ir, la ley presume que económicamente son dependientes de sus padres hasta los 25 años. Entonces vamos a pensar que ambos entraron a estudiar derecho a la Cervantes y hasta los 25 años. En los 25 años ambos entran a trabajar a la misma firma de abogados y cuando entran a trabajar a la misma firma de abogados, ellos empiezan a hacer y consolidar un ahorro pensional hasta la edad de pensión. En el caso de las mujeres, 57 y en el caso de los hombres, a los 62 años. Pero ¿qué pasa? De entrada, ya vemos que hay una disminución en los años de ahorro y de cotización de las mujeres y de los hombres. Y además, esto que voy a decir es un estudio que se hizo en la Universidad Javeriana el año hace como 2 años, que hablaba de los techos de cristal de las mujeres para que lleguen a ser socias de firmas de abogados. Ese techo de cristal en qué consiste, en que cuando una mujer decide una firma de abogados ser mamá, cada vez va a ser más difícil que llegue a ser socia de una firma de abogados. Entonces va a llegar a un techo de cristal. ¿Por qué? Porque en ese momento la prioridad de María va a ser cuidar al niño. En cambio, la prioridad de Pedro va a ser seguir trabajando y seguir ahorrando y seguir facturando más dinero para poder dar y ser el proveedor del hogar bajo nuestra concepción de trabajo de cuidado que tenemos en Colombia. Pero entonces, miren eso si lo dibujan, si ustedes están tomando nota ahí, si lo toman a través de ese dibujo que les digo como una bolsa. Esa bolsa que es una bolsa de 25 años a 57 años, es una bolsa inferior a la bolsa de los hombres. Y además, si le sumamos que tanto la reforma pensional como pronunciamientos de la Corte Constitucional han dicho que el número de las semanas de las mujeres van gradualmente en disminución.
de aquí al 2036 las mujeres se van a pensionar por 1.000 semanas de cotización y por la misma edad. Entonces, habiendo dicho eso, yo les quiero preguntar a ustedes, iniciando por los hombres, si les parece equitativo o no la diferencia entre la edad de hombres y de mujeres, así como de la disminución de las semanas de cotización de hombres y mujeres, si no y por qué. Listo, Juan Carlos, arranquemos contigo. Profe, Sí, yo creo que sí o que sí. que sí que. O que sí me parece que las mujeres se deben pensionar 5 años antes, Ujú, partiendo de la responsabilidad que ellos tienen y como madres, ¿cierto? sí. Las que son mamás. Y yo tengo la experiencia personal con mi mamá. Mi mamá tiene 55 años y la Ujú, cobijó esta ley y está sobregirada en semanas y no se ha podido pensionar por esa situación. Toda la sí, vida trabajó. ok. Gracias, Juan Carlos. Pero a tu mamá lo único que le falta entonces es cumplir la edad, la expectativa de la edad de los 57 años porque ya tiene las semanas. Sí, señor. Listo. Bueno, ¿alguien más quiere participar en el debate? Pues, profe, yo, pues no sé, yo tengo Sí. una inquietud ahí porque, porque le meten, digamos, temas sociales o temas, digamos, de desarrollo social a algo que es, pues para mí es, va más relacionado, digamos, al desarrollo productivo que la persona tuvo durante su tiempo laboral, ¿cierto? O sea, Sí. no ¿Se entiendo qué tiene que incluyen ver, temas digamos, sociales? Sí, sí, señor. o sea, por ejemplo, que la señora, que las mujeres son madres, sí, evidentemente. Y naturalmente, biológicamente, pues ellas solamente pueden ser madres, pero a esa edad, digamos, ya no pueden ser madres, ¿sí? Sí, Yo creo que más bien el Estado debería de cubrir y de proteger a nuestras mujeres en otros aspectos y en otros, digamos, escenarios en determinadas edades, digamos, de su vida. No solamente en sí, un factor productivo o en su vida laboral, sino en su desarrollo integral como mujer. Lo mismo pasaría con los hombres. ¿Sí? O sea, para algunas cosas, digamos, somos todos iguales, pero para otras no. de ¿Sí? acuerdo. Es evidente que el hombre pues tiene una capacidad mecánica mucho más fuerte, ¿sí? De pronto puede ejercer labores más, digamos, de labor más pesadas. Y para un país como Colombia que está en desarrollo, pues evidentemente todavía se necesita esa mano de fuerte y dura. O sea, no somos un país desarrollado como para pretender que todo nuestro proceso productivo se basa, digamos, en ciencia, en tecnología, en ideas, ¿sí? Entonces yo pensaría que la edad debería ser la misma. Es más, no subirle a las mujeres, sino más bien Ok, bajarle a los hombres. ok, interesante. Gracias, Edwin. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos con las mujeres. ¿Qué opinan las mujeres de lo que nos comparte Juan Carlos y nos comparte Edwin? ¿Cómo la ven? Profe, yo creo que históricamente esa diferencia en las edades tiene que ver también con el tema fisiológico en el desempeño de una mujer, el hecho de que la gran mayoría de las mujeres somos madres, su periodo de gestación, la crianza y demás hace que de una u otra manera, digamos que su desempeño laboral se vea un poco reducido respecto a que uno como mujer, digamos que debe dedicar mucho más tiempo, independiente si uno es laboralmente activo, debe dedicar mucho más tiempo al tema de la crianza, del cuidado de los hijos y digamos que eso es algo cultural o histórico. Obviamente ese tema, digamos que con los años viene cambiando, pero yo me imagino que en algún momento la diferencia de edades desde el punto de vista pensional se ha dado de pronto por ese aspecto, ¿no? Sí, de acuerdo, Luisa. La razón por la que hay una diferenciación entre edad es un tema fisiológico, exactamente. La Corte Constitucional, cuando declara inconstitucional las semanas de 1.300 a las mujeres, habla de que lo que quiere es que el sistema haya una corrección entre el número de las semanas
frente al número de semanas que tiene la gestación, porque parte de la base que cuando hay periodos de gestación, pues la mujer no tiene periodos de trabajo y como no tiene periodos de trabajo, pues su ingreso se disminuye a pesar de la licencia de maternidad. Si es que la tienen, en otros casos, pues mujeres que nunca han tenido licencias de maternidad remuneradas, pues son bastante complejas. Pero gracias, Luisa. De Bueno, hecho, alguien. de Sí, hecho, profe, mira que con el tema de las reformas y de los ajustes, el hecho del número de hijos hacen, digamos que en la normatividad vigente y en los ajustes que se han hecho últimamente tienen en cuenta también esa condición de la maternidad, ¿no? sí, Por exactamente. determinado número de hijos se hace como, digamos que, no sé, como que no vaya a sonar de pronto tan, pero como una compensación en tiempo dentro del Exactamente. sistema, ¿no? Sí, Un tal año cual, por cada hijo. exactamente. Así es. Bueno, vamos con otra mujer. ¿Alguien más? ¿Otra mujer se anima? ¿Una más? Profe, pues yo sí estoy también de acuerdo con esa diferencia de edad en todo el sentido de la palabra y pues aunándome a lo que dice Luisa Fernanda, porque pues finalmente, digamos, las mujeres históricamente pues hemos estado, digamos, en las labores del hogar, por decirlo así, pero de un tiempo para acá pues obviamente las mujeres también trabajan, también contribuyen y pues sí es bueno que esa labor no remunerada, que prácticamente es el doble de lo que uno trabaja en lo normal, pues sea recompensado de alguna manera. Porque pues Ujú. si vamos a estar en igualdad de condiciones para aportar en una casa, pero no en igualdad de condiciones para los cuidados de los hijos, pues eso, o sea, digamos, no es algo equitativo para mí. Claro. Sí, mira, Magda, que lo que tú dices también tiene mucho sentido porque lo que busca el sistema es ser equitativo entre hombres y mujeres, precisamente por la distinción que Luis estaba diciendo del tema fisiológico. Pero yo les voy a dar mi opinión, eso es una opinión personal del profesor. Cada quien podrá construir su propio criterio, pero yo tengo el criterio que deberían más bien aumentar la edad de los hombres y aumentar y equipararla con la de las mujeres. Es decir, que en Colombia sea 64 años, como por ejemplo en Francia. En Francia es así y en Francia está bien visto que ambos hombres y mujeres a los 64, hasta los 64 años tengan que trabajar porque está demostrado que como hay más longevidad de la vida de las personas, pues van a tener mayor posibilidad de ejecutar funciones y de trabajar. Pero eso es una opinión mía lo que les digo, digamos que no es una no es algo, sino algo que opino yo y que he venido construyéndolo con el paso de los años, que he venido dictando clases y he asistido a algunas cátedras de esto, pues la construcción mía es que deberían equipararse. ¿Para qué? Porque en mi opinión es inequitativo que una mujer tenga que trabajar menos años, o sea, en Colombia está bien visto trabajar menos años, pero para mí debería ser al contrario, que la mujer tenga mayor capacidad de trabajo hasta los 62 años, 64 años, para que su nivel de ahorro se equipare al ahorro del hombre, es decir, que tenga mayor posibilidad de ahorrar ya sea el capital o las semanas necesarias para su pensión, ¿vale? Bueno, muy bien, muchas gracias a todos por sus intervenciones y mil gracias María Paula y Juan Carlos por su exposición. Bueno, vamos a entrar ahora sí a lo que es la seguridad social en pensiones. Recuerden que hoy en 8 días tenemos nuestro quiz y el quiz es de la clase del día de hoy. Entonces, los principios de la seguridad social. Este artículo ya lo vimos, que es que el Estado, hay dos principios clave en el sistema de pensiones. Uno es el principio de sostenibilidad financiera y el principio de legalidad de las pensiones. El principio de sostenibilidad financiera establece que todas las normas en pensiones que se expidan en el futuro deberán garantizar su viabilidad económica. Una de las demandas de constitucionalidad contra la actual reforma pensional es precisamente por esto, por el tema de la viabilidad económica de las pensiones para su pago. Y lo otro es que las normas tienen que ser financieramente viables. De lo contrario, se entenderán inconstitucionales. Y el principio de legalidad de las pensiones establece que las mesadas pensionales legalmente reconocidas son inmodificables, es decir, cualquier gobierno que llegue el día de mañana no puede desconocer las pensiones ni el régimen pensional previamente establecido por la ley
en estos casos? Bueno, por ningún motivo podrán dejar de pagarse, congelarse o reducirse el valor de las mesadas pensionales reconocidas conforme a derecho. ¿Qué significa eso? Que si la persona ya tiene el derecho pensional, es inamovible porque se tiene que pagar lo que se dije en la ley. Y se fortalece la importancia del pago de las pensiones en las decisiones. Bueno, dentro de los principios esenciales para el reconocimiento, acá voy a aclarar algo y es, acá lo estamos viendo desde la ley 100, desde la ley 100, que es lo que todavía nos rige el día de hoy. Entonces, los elementos esenciales para el reconocimiento de las pensiones son cuatro: la edad, el tiempo de servicios, las semanas de cotización y el capital necesario para adquirir el derecho pensional. Entonces, son elementos esenciales para el reconocimiento de una pensión, estos elementos, y se establece que constitucionalmente el concepto de legítima construcción de la pensión. Solo se reconocen pensiones sobre valores que efectivamente cotizados y nadie puede aspirar a recibir beneficios pensionales cuando no ha participado en su construcción legítima. ¿Por qué digo que esto es bajo ley 100? Porque cuando veamos de hoy en 15 días, después del quiz, veamos reforma pensional, pues es distinta a la reforma pensional como la tenemos establecida actualmente en la ley 100. Bueno, la ley de la seguridad social es única fuente de derechos pensionales y esto es muy clave lo que estoy diciendo y es las leyes de seguridad social son las únicas que pueden regular las disposiciones sobre pensiones. También es clave que no se puede negociar en convenciones colectivas, pactos colectivos, los derechos pensionales, toda vez que estos están a cargo de fondos públicos. Acto Legislativo 01 del 2005. Esa es una de las razones por las que los sindicatos no querían mucho al expresidente Álvaro Uribe, porque en ese momento, cuando sale el Acto Legislativo 01 del 2005, se prohibió que a través de pactos o convenciones colectivas de trabajo se negara la posibilidad de tener convenciones colectivas de trabajo con derechos pensionales. Hoy es inviable. Antes del acto legislativo 01 del 2005, todavía porque ya era un derecho adquirido las personas que tuvieran que tener otras pensiones, pues en esos casos sí era perfectamente válido a través de convención colectiva de trabajo ejecutar esto. Bueno. Y lo anterior ayuda a que las pensiones no sean objeto de manipulaciones políticas o corrupción. Bueno, con ese acto legislativo 01 del 2001, se dijo que a partir del 31 de julio del 2010 no podrán causarse pensiones superiores a 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes con cargo a recargo de recursos de naturaleza pública. Y a partir de la vigencia del presente acto legislativo no podrán establecerse en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acto jurídico alguno condiciones pensionales diferentes a las establecidas en las leyes del Sistema General de Pensiones. Y a su vez, como hay un tope, hay un mínimo. ¿Cuál es el mínimo? Las pensiones no podrán ser inferiores al salario mínimo mensual legal vigente. Las pensiones que cumplan con los requisitos mínimos, su reconocimiento no podrá ser inferior al salario mínimo y excepcionalmente se podrán reconocer asignaciones mensuales inferiores al salario mínimo, y es el caso de las personas que están en estado de defensión y no cumplen con los requisitos mínimos de pensión o a través de los BEPS, de los beneficios económicos periódicos BEPS. Se establece constitucionalmente el concepto de la legítima construcción de la pensión, ya lo hemos dicho, y nadie puede aspirar a recibir beneficios pensionales cuando no ha participado en su legítima construcción. Bueno, hay otro tema y es que las pensiones ilegales son revisables. Ten en cuenta que en Colombia se asignaban pensiones sin el cumplimiento de requisitos. Durante un tiempo hubo escándalos de corrupción en el tema de pensiones, puntualmente antes del 91. Hoy en día es posible modificar las pensiones que no cumplan con los requisitos de procesos sumarios. Bueno, ¿cómo funciona el sistema de seguridad social en pensiones en Colombia? En Colombia, hacia el 1993, la reforma de la Constitución Política y el gobierno de César Gaviria impuso un modelo sustitutivo de pensiones en el cual se cambió el sistema público de reparto por el modelo mixto como el de Chile y México, en donde se crean fondos de ahorro privado para que los trabajadores libremente escogieran entre él, ya sea régimen de prima media con prestación definida
o el ahorro voluntario de fondos privados. Es decir, en Colombia con la ley 100 hay dos grandes regímenes que lo que hace es juntan el resto de regímenes, salvo los especiales y los exceptuados, como vamos a ver a continuación, pero en Colombia, bajo ese sistema, son excluyentes el régimen de privado. ¿Qué significa excluyentes? Que o si se escoge uno, no se puede escoger el otro, no se pueden elegir ambos porque ambos compiten. La naturaleza es de la competencia entre ambos sistemas. Bueno. El Sistema General de Pensiones tiene por objeto garantizar a la población el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en el presente ley, así como propender por la ampliación progresiva de cobertura de los segmentos de la población no cubiertos con un sistema de pensiones, está en la Ley 100, artículo 10. Bueno, dentro de las características generales del sistema encontramos que es un régimen de construcción progresiva de derechos por cotización. Los residentes con ingresos en Colombia que cumplan con los requisitos tienen la obligación legal de estar afiliados al Sistema General de Pensiones. Puede ser administrado por particulares y entidades públicas. Está coordinado y vigilado por el Estado y sus recursos públicos son de destinación exclusiva por lo que son parafiscales. Bueno. También se garantiza la libre elección del sistema y la entidad administradora con límites temporales. La afiliación podrá ser individual o colectiva a través de empresas, perdón, de agremiaciones y empresas o por asentamientos geográficos. Bueno, la regla general es que todos a través de la ley 100 se hayan unificado los regímenes pensionales que existían y que tenían distintas reglas para el pago de pensiones. Pero a su vez hay unos sectores excluidos que aún existen sectores excluidos a los cuales no se les aplican las reglas que vamos a ver a continuación. ¿Como quiénes? Fuerzas Militares y Policía Nacional, personal civil de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional vinculados antes de la Ley 100 del 93, Magisterio Oficial afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales y el Magisterio, servidores públicos de Ecopetrol vinculados antes de la exposición de la Ley 797 del 2002. Bueno. A quienes les aplica también hay unos regímenes especiales, que son aquellos regímenes de pensiones que se rigen por normas diferentes a las de la Ley 100 y que no fueron derogados por esta, tales como servidores públicos que laboran en alto riesgo, el DAS que ya no existe, los trabajadores en actividades de alto riesgo para la salud, trabajadores en minerías de socavones, trabajadores expuestos a ionización, deportistas destacados, y son regímenes especiales sin ser diferentes a regímenes excluidos. Bueno, vamos a ver quiénes son los afiliados. La connotación de afiliado genera que existe un vínculo, es el nacimiento, es la fuente de la obligación. ¿Por qué? Porque establece el vínculo entre la administradora del fondo de pensiones y el afiliado del cual serían los derechos y obligaciones. La naturaleza jurídica de la afiliación es de carácter contractual, teniendo en cuenta que si bien los afiliados son libres de escoger el régimen al cual quieren permanecer, las reglas aplicables una vez escogen el régimen son de carácter legal. Y existen dos tipos de afiliados, los voluntarios y los obligatorios. ¿Quiénes son los afiliados obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en pensiones? Uno, trabajadores dependientes, todo aquel que tenga contrato de trabajo o sea servidor público. Dos, personas naturales que presten directamente servicios al Estado o a las entidades, empresas del sector privado bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios. Personas naturales si el contrato es inferior a 3 meses y presta servicios para el Estado, no es obligación acreditar ahí afiliación a salud y pensiones. Los trabajadores independientes y los grupos de población de régimen subsidiado. Y los afiliados voluntarios son los residentes en el país y los colombianos en el exterior que no tengan calidad de afiliados obligatorios. Y los residentes que en virtud de un contrato de trabajo permanezcan en el país y estén cubiertos por algún régimen de su país de origen o cualquier otro. En este de afiliados voluntarios es el típico de del familiar que se va a vivir a otro país y no sabe si va a volver algún día a Colombia o no. Entonces uno le recomienda que sea afiliado voluntario para que pues siga cotizando a su pensión para que siga consolidando su derecho en Colombia cuando vaya a volver, si es que vuelve. Bueno, las reglas básicas de la afiliación es obligatoria para las personas que detenten la calidad de afiliados obligatorios.
La selección del régimen pensional es libre y voluntaria. La afiliación implica la obligación de efectuar cotizaciones. Los afiliados tienen derecho a la pensión si se cumplen los requisitos establecidos en la ley. Bueno, respecto al régimen de traslado, se requiere haber permanecido mínimo 5 años afiliado al régimen que se haya elegido. No puede haber traslado cuando falten menos de 10 años para llegar a la pensión por vejez, se aplica para ambos regímenes, y el afiliado solo se puede trasladar una vez cada 6 meses dentro de la administradora de fondos en el régimen de ahorro individual. Acá también deberíamos incluir lo que es lo que estamos hablando cuando hablamos del traslado express de reforma pensional, pero eso lo vamos a ver en 15 días. Bueno, como les decía, los dos regímenes pensionales son excluyentes entre sí. Y en caso de que el sistema detecte una múltiple afiliación, se tendrá como válida la primera en el tiempo y las posteriores como no válidas, de manera que estas entidades deberán devolver los saldos cotizados a la primera entidad y esto se llama transferencia de cotizaciones entre administradoras. ¿Qué es la cotización? La naturaleza jurídica de la cotización, como es de carácter contributivo, el Sistema General de Seguridad Social, la fuente de ingresos y funcionamiento y financiamiento sea a través de las cotizaciones de los pensionados. Ustedes están trabajando, yo trabajo, nosotros hacemos cotizaciones al sistema y con base en las cotizaciones se pagan las pensiones de los que son ahorita pensionados y a futuro nosotros también tenemos nuestro ahorro pensional. Bueno, y para la cotización el ingreso se toma como una referencia para aplicar el porcentaje establecido por la ley. ¿Cómo es? El tope de cotización es un salario mínimo y el máximo son 25 salarios mínimos. Para trabajadores independientes es sobre lo que se haga del salario devengado por trabajadores y para trabajadores del sector privado hay que hacer la distinción entre lo que son los no salariales, así como cuando se trata de un salario integral, la base de cotización es del 70% del salario, pero bueno, ustedes son expertos en eso en sus clases de derecho laboral individual, no lo vamos a repetir acá. En el caso de los servidores públicos, nos va a regir la ley cuarta de 1992 y la ley 1158 del 1994. En el caso de los servidores públicos se tendrán en cuenta factores como la asignación salarial básica, los gastos de representación, la prima técnica cuando sea factor del salario, las primas de antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sea un factor salarial, la remuneración por trabajo dominical o festivo, la remuneración por trabajo suplementario de horas extras o realizado en jornada nocturna y la bonificación por servicios prestados. En el caso de los contratistas, se coloca el 40% del total ingresado y es el valor bruto facturado en forma mensualizada y ya. Bueno, entonces vamos a entrar a ver cada uno de los regímenes pensionales en el sistema de seguridad social y tenemos que son dos. Uno, a través de la administración del fondo público o del Colpensiones del régimen de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individual. Dentro de los aspectos tenemos lo siguiente. El destino de los aportes en régimen de prima media es un fondo común, mientras en régimen de ahorro individual es una cuenta individual de ahorros. Los requisitos para la causación son edad y tiempo y capital ahorrado. La administradora ya dije cuál era. La modalidad de pensión son prestación definida vitalicia. La ley nos va a determinar cómo se va a hacer la pensión. Y en el régimen de ahorro individual, las diferentes modalidades de pensión. En ausencia de cumplimiento de requisitos está la indemnización sustitutiva y la devolución de saldos. Y está la distribución de la cotización al fondo común y gastos de administración dependiendo del nivel en el caso del ahorro individual. Bueno, en el caso del régimen de prima media, si alguien quiere estudiar la justificación más a profundidad de la diferencia entre hombres y mujeres, está la sentencia C-410 de 1994 y la edad es para las mujeres 57 años y para el hombre 62 años.
Esto antes era así, era pues, de forma progresiva en aumento hasta el 2015. A partir del 2015 las semanas de cotización eran de 1.300. Sin embargo, como les comenté, la reforma pensional y las sentencias de la Corte Constitucional declararon inexequible que para las mujeres son 1.300 semanas de cotización, sino va en disminución a 1.000 semanas de cotización. En el régimen de prima media, ¿qué se tiene en cuenta para sumar? Uno, las semanas cotizadas en cualquiera de los regímenes, el tiempo de servicios como servidores públicos, el tiempo servido a empleados privados antes de la ley 1900 antes de la ley 100 del 93, el tiempo cotizado a cajas de previsión y el tiempo de servicios como trabajadores vinculados con aquellos empleadores que por omisión no hubiesen afiliado al trabajador, y dichos tiempos se trasladan a través de los famosos bonos pensionales. Bueno, acá es donde quiero que me presten atención, más de lo que ya me prestaron atención, y es la forma como se calculan las pensiones en Colombia. Bueno, lo primero, para sacar un cálculo de una pensión, yo necesito sacar una cosa que se llama la tasa de retorno o la tasa R. La tasa de retorno se calcula de la siguiente forma según el artículo 33 de la Ley 100 de 1993. R es igual a 65.5 menos 0.5 por S. ¿Qué es S? Y acá prestenme atención en lo siguiente. S es el número de salarios mínimos legales mensuales vigentes, pero con corte al año que estoy sacando la pensión. ¿Cómo así? Sencillo. Si yo tengo que una persona, el promedio de sus últimos, de sus últimos, vamos a hacerlo entre todos para que, si lo hacemos entre todos, me queda más sencillo hacerlo despacito, que les voy a enseñar cómo se calcula una pensión. Entonces, lo primero es, si una persona devengó 5 millones de pesos en los últimos 10 años como promedio, yo lo que voy a hacer es coger esos 5 millones de pesos, ahí hagan sus calculadoras y dividiendo por el valor del salario mínimo a hoy. El valor del salario mínimo a hoy creo que es 1.700.000, ¿cuánto? ¿Cuánto es el valor del salario mínimo a hoy? 1.759.50. Gracias. Gracias, Kelly. 1.750.000, 905. 1.750 no es 905, 950. 905, sí. Entonces, ¿cuánto les dio? 5 millones sobre ese valor. 2.8. Bueno, 2.86. 2.85. Entonces, vamos a coger ese 2.85 por 0.50. Y ahí medio, ¿cuánto les dio a ustedes? Ahí medio 1,42. 1.42. Exacto. Entonces, hace 1,42. Voy a restarle 65.50 menos 1.42. Da la tasa de retorno de 64.08. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ya teniendo la tasa de retorno, esto lo voy a multiplicar. Esto porcentual lo voy a multiplicar por el promedio de los últimos 10 años. ¿Cuánto les dio en total? Los 64.08% por 5 millones. Sí, correcto. 3.204.000. Ahí ya sacamos la pensión. Muy bien, Kelly, gracias. Ahí esa es la pensión. ¿Sí les quedó claro? A ver, es que dejo de compartir pantalla. ¿Alguien tiene alguna pregunta o les quedó claro cómo es la fórmula? ¿Yo qué les voy a pedir de hoy en 8 días? Pues que calculen una pensión. Bueno, entonces si no hay más preguntas, vamos a seguir. Si eso no nos da menos del salario, nos da menos del salario mínimo, se respeta el salario mínimo, ¿cierto? Exactamente, siempre Pues, dar, siempre siempre que se hayan cumplido los demás requisitos. correcto, correcto. Pero bueno, aún hay una cosa y es esta fórmula que ya todos dijeron que les quedó súper clara. Tenemos que añadirle algo más. Y es que la ley dice, por cada 50 semanas adicionales a las mínimas, la pensión se incrementará en un 1.5 y el máximo oscilará entre el 80 y el 70.5. Digamos que el monto máximo es el 80% del IBL. Pero acá varias acotaciones. Lo primero es,
Si la persona tiene 1349 semanas, no le alcanzan, esas semanas se perdieron las 49 semanas. Si la persona tiene 1427, se perdieron las 27 semanas, ¿sí? Porque son paquetes de a 50. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio con ese mismo ejercicio que hicimos de 3.200.000, hagámoslo otra vez y ya ahí sí vamos cerrando el día de hoy. Entonces, vamos a hacer lo que la persona tenía un promedio de 8 millones de pesos sobre 1.709.50.05, ¿cierto? 0,95. ¿Cuánto les dio? 4,56. 4,56. Muy bien. Entonces ahí está. Entonces sácate la tasa R sácate la tasa de retorno inicial, porfa, Kelly, que me perdí acá con la calculadora. ¿Cuánto te dio? Ya, 4,56 por el 0,50, profe. Sí, 2,28. pero la tasa, listo, ¿y la tasa de retorno cuánto te dio? Me perdí, profe, no era 4, era No, por eso es 65.5 menos lo que te dio. menos 4,56. Sí, 65,5 60.9. menos 60,94. muy bien. Entonces ten ese número ahí y ahora pensemos que la persona tuvo trabajo en realidad 1.450 semanas. Es decir, va a tener un total de 1,5 por las primeras adicionales, otro 1,5 por las adicionales 3, 4,5. Entonces ese 4,5 súmaselo a la R inicial y ya saca el definitivo. O sea, 60,94 más 4,5. Sí, exacto. 65,44. Exacto. ¿Y cuánto te da eso multiplicado por el... Por el 2,28. Sí, ¿Por ciento o solo 2,28? 2,28. 3,401. ¿Cuánto? 3,401, por eso es 2,28%. No, pero te dio mal, porque estamos hablando ya se habíamos sacado la tasa de retorno. A esa tasa de retorno sácale por el valor del salario que era, del promedio. Profe, yo también me perdí. Sí. Podemos Sí, no, iniciar, qué pena. sí, no, otra vez, nos perdimos. Otra vez. ¿Cuánto fue el salario inicial que dimos? 8 millones. Pues 8 millones sobre Di 1.709.50,05 era. 9,05. Da 4,56. 4,56, sí. Espera un segundo. Listo, entonces a eso multiplícaselo al 0,50. ¿Cuánto dio? 2,28. 2,28. Entonces 65,50 menos 2,28 da Sesen- 63,22. Ujú. Entonces ahí ya tengo la tasa de retorno inicial, pero como le saqué 1,5 por la semana, porque dijimos que la persona trabajó 1.000,
1450 semanas, entonces tengo que aumentarle un valor de 4,5. Da 67,72. 67,72. Muy bien, entonces eso multiplícaselo en porcentaje por 8 millones de pesos. Ya era así dio. ¿Cuánto les dio? 5 5 millones millones 400. 417,600. Perfecto, ahí está. Muy bien. Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esta fórmula y de este ejercicio? ¿Todos lo hicimos bien? Listo. Súper. Me alegra. Bueno, bueno, muy bien. Ya para ir cerrando, vamos a ver temas adicionales y es la indemnización sustitutiva. Y es que el artículo 37 de la Ley 100 del 93 dice que las personas que habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez que no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas y declaren su imposibilidad de seguir cotizando tendrán derecho a recibir en sustitución una indemnización equivalente a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas. Al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado. Esa es la fórmula como se hace para determinar. Bueno, y vamos a entrar a ver brevemente el régimen de ahorro individual. En el régimen de ahorro individual, los afiliados que estén en este régimen tendrán derecho a una pensión de vejez que es a la edad que escojan, siempre y cuando el capital acumulado en la cuenta de ahorro individual les permita obtener una pensión mensual superior al 110% al salario mínimo mensual legal vigente. Bueno, para efectos de esta clase, la tasa de retorno siempre la vamos a sacar en régimen de ahorro individual por el 35%, siempre. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Que si yo les digo el promedio o el capital acumulado en el régimen de ahorro individual de Pedro fue en promedio de 12 millones de pesos, siempre, anótenlo ahí, siempre vamos a utilizar tasa de retorno del 35%, que es una tasa promedio de los últimos años y es la más beneficiosa que da el régimen de ahorro individual. 35%. ¿Listo? Entonces, el día de hoy, ¿qué hicimos? El día de hoy que hicimos, hablamos del debate del tema de edad de las pensiones, hablamos del tema de la diferenciación entre mujeres y hombres, hablamos de los regímenes pensionales de la Ley 100 y establecimos cómo es la fórmula para pensionarse en vejez, una persona en vejez y en vejez en régimen de ahorro individual y en régimen de prima media. ¿Tienen alguna pregunta, alguna aclaración o alguna sugerencia el día de hoy? No, señor. No, señor. Listo, entonces, ¿Puedo habiendo enviar dicho el eso, material, por favor? señora. El material, las diapositivas. Sí, yo las subo, las voy a subir de una vez al Quides, las voy a subir por acá. Las voy a subir de una vez. Bueno, entonces nos veríamos en 15 días. En 15 días arrancamos entonces Alexandra no vino, pero si alguien me acuerda, la próxima sesión arrancamos con reforma pensional. ¿Listo? Con reforma pensional. Vamos a arrancar y hoy en 15 días después tendríamos en la clase siguiente otro quiz. Em, un muy feliz fin de semana restante. Un abrazo gigante. Igualmente, Gracias, profe. profe. Gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, Doc. Feliz